Yulexi Romero, Wendy Disculpe. Yesenia Cumbicus, ¿sí? Sí, sí. Ya, Talía Cango y mi persona Eduardo Reyes. Los temas a exponer son los siguientes: lo que es citosol, citoesqueleto, estructuras microtubulares y un artículo científico, el citoesqueleto de actina, una perspectiva desde la biología molecular del cáncer. A continuación va mi compañero. Ya. Buenas noches, yo les voy a hablar sobre el citosol. Ya. El citosol es la parte del citoplasma, es una sustancia acuosa semifluida que rodea los orgánulos y el núcleo. En el citosol y en el nucleoplasma hay moléculas como proteínas, lípidos, ácidos nucleicos que se asocian a otras moléculas para formar una fase líquida más densa diferente del resto. En el citosol está formado en su mayor parte por agua en la que se encuentran disueltas unas gran cantidades de moléculas grandes y pequeñas y iones. Tenemos algunas funciones que cumple el citosol, como por ejemplo que contiene numerosos orgánulos celulares, constituye el citoesqueleto que da forma a la célula, regula el pH intracelular. Ya. Se desarrollan reacciones metabólicas como la síntesis de proteínas y la glucólisis. También tenemos que representa aproximadamente la mitad del volumen celular. El citosol tiene una alta concentración de potasio y baja concentración de sodio y calcio. En el citosol también encontramos los gránulos de estrés, los gránulos transportadores de ARN y cuerpos P. También encontramos en el citosol, es donde ocurren los procesos esenciales para la vida celular. Ujú. Ya, Doc, buenas noches, compañeros. Compa, regrésale al anterior, por favor. Doc, ¿me escucha tal vez? Sí. Compañero Luis, por favor, ¿me regresas la anterior diapositiva? No la tengo yo, no la estoy cambiando yo. Catherine. Catherine creo que está exponiendo. Esa la de ahí. Bueno, yo voy a exponer acerca de los componentes del citosol, que los componentes del citosol son los ribosomas, las inclusiones citoplasmáticas, el citoesqueleto. En el ribosoma es uno que se encuentran los orgánulos del citoplasma de una célula, en lo cual su función es participar en la síntesis de proteínas. Las inclusiones citoplasmáticas son almacenadores de nutrientes, los productos de excreción y los gránulos de pigmentos. En el citoesqueleto es el responsable de la organización interna de la célula, de su forma y del movimiento. También en las células procariotas, las reacciones químicas del metabolismo se realizan en el citosol y otras ocurren en la membrana. Y en las células eucariotas, las rutas metabólicas ocurren en el citosol y otras se realizan en los órganos. Ya, la estructura y composición del citosol. En la composición dice que el citosol forma más de la mitad del volumen celular y este está formado entre un 70 a 80% de agua, entre un 30 a un 20% de proteínas, iones y moléculas pequeñas. Dentro de su estructura tenemos dos estados que tiene el estado gel, que es de consistencia viscosa, y el estado sol, que es de consistencia fluida, en lo cual la célula puede cambiar el estado del citosol, en lo que puede ser de sol a gel o viceversa, según las necesidades de la célula. Y estos cambios permiten el movimiento ameboide con el que la célula puede desplazarse.
Pásale porfa a la siguiente. Está lento, un ratito, por favor. Ya. Las proteínas del citosol actúan como enzimas fundamentales para la vida de la célula por su intervención en procesos metabólicos como son la gluconeogénesis, las reacciones de síntesis del glucógeno, la glucogenólisis, son los procesos de degradación del glucógeno, la biosíntesis, son los aminoácidos y síntesis de proteínas, las modificaciones que se aplican a las proteínas recién formadas y la biosíntesis de los ácidos grasos, que estos todos procesos requieren una comunicación que se da entre el nucleoplasma y el citosol, los cuales se realizan dentro de los poros de la membrana nuclear. Yo les voy a explicar el citoesqueleto. Es una red compleja de Espéreme un ratito, filamentos. Wendy. Ahorita ya solo vamos a hablar de citoesqueleto. Sí, listen. Ya. A ver, ¿qué es lo que nos dijo su compañera? Que en el citosol es una sustancia líquida que está compuesta, compone todo lo que está desde la membrana celular hasta la membrana nuclear, ¿no? A excepción de todos los organismos que forman parte del sistema de endomembranas, ya es decir, la membrana nuclear, como el núcleo obviamente, y el sistema retículo endoplasmático, ¿ya? Todo lo que rodea a todas estas estructuras está compuesto por citosol. ¿Cuál es la composición del citosol? Forma más de la mitad del volumen, del 50 al 60% está compuesto por agua, después tenemos porcentaje de proteínas, que principalmente son enzimas, o también proteínas que sirven para diversas funciones que hay dentro de la célula. Por ejemplo, transporte intracelular, eh, proteínas canales que sirven de transporte entre el núcleo y el citoplasma, que están formando parte de los poros nucleares. Otras proteínas que forman parte o estructuras del citoesqueleto. Y también encontramos algunos iones y moléculas pequeñas disueltas aquí en el citosol, ¿ya? Estas pequeñas moléculas se denominan inclusiones, ¿ya? Inclusiones citoplasmáticas, que creo que es lo que tenían por aquí. Déjenme ver. Ya, estas de aquí. Inclusiones citoplasmáticas que no son más que pequeñas, son sustancias que se encuentran disueltas en el citosol. ¿De cuáles están compuestas de aquí? A ver, la persona que expuso esto de aquí, ¿qué inclusiones citoplasmáticas nomás hay aquí? Gránulos de pigmentos, dice aquí, ¿como cuáles? ¿Quién expuso esto de aquí? Compañera Yesenia. Yo, Doc. A ver, ¿qué pigmentos se encuentran ahí en el citosol? Denos un ejemplo. De los pigmentos. Sí, encienda su cámara, por favor. No sé, Doc. Ya. Dentro del citosol se encuentran pigmentos como la bilirrubina, ¿ya? Sobre todo en el citoplasma de las células hepáticas, ¿ya? ¿Alguien sabe para qué o qué es la bilirrubina? ¿Nadie?
Nos Yo solo indica sé si que eso le dan a los bebés cuando son recién nacidos. Esa es la bilirrubina, ¿no? Es el color de la piel. La piel. Ajá, de es la el piel como un amarillento, color amarillento. Ya, El pigmento del hígado. que se encuentra en la ya. bilis. La bilirrubina es un producto de desecho de las células hepáticas, ¿ya? Que cuando hay, por ejemplo, procesos que alteran el funcionamiento normal o cuando hay inflamación de las células hepáticas y del hígado, producen que haya este acúmulo o que aumente la producción de bilirrubina, ¿sí? Y esto es lo que nos da la coloración amarillenta en la piel y mucosas, ¿ya? Y escleras sobre todo, ¿ya? También existen otras inclusiones citoplasmáticas que son almacenadores de nutrientes. ¿Qué nutrientes? Principalmente hidratos de carbono o glucógeno como una fuente rápida de energía para la célula. Y también inclusiones lipídicas, ¿ya? Esto de aquí. Y también tenemos algunos cristales que hasta el día de hoy, la verdad, no se conoce muy bien cuál es su función, pero también están aquí en las inclusiones citoplasmáticas. ¿Sí? Entonces, déjenme darle a la siguiente. Ya. Entonces, por todo esto de aquí está compuesto el citosol, ¿ya? Hablamos de agua, enzimas o proteínas, iones y moléculas pequeñas e inclusiones citoplasmáticas, ¿sí? ¿Cuál es la función del citosol? De él dependen procesos como movimientos intracelulares, formación del... Ya, principalmente, la principal función del citosol es esta que ustedes ven aquí, que se llama regulación del pH intracelular, ¿sí? Y que es en el medio donde se realizan las principales reacciones metabólicas, todas las que ya nos habló su compañera, la de la gluconeogénesis, glucogenólisis, biosíntesis de aminoácidos, modificaciones de las proteínas y biosíntesis de ácidos grasos. Todos estos procesos de aquí, en mayor o menor medida, se llevan a cabo en el citoplasma. ¿Ya? Y bueno, esta parte de acá simplemente es cómo está dispuesto el citosol y que esta de los estados del citosol que puede variar de consistencia más viscosa a consistencia más fluida dependiendo de algunas características y algunas reacciones que se produzcan dentro del citosol, ¿ya? Ahora sí, siga Wendy con el citoesqueleto. Ya listo. El citoesqueleto es una red compleja de filamentos proteicos que se distribuyen en todo el inferior de la célula. Ya, por ello puedo decir que el citoesqueleto nos habla del esqueleto de la célula. Esto es una simplificación porque obviamente dentro de la célula no tiene huesos. De hecho, los huesos están formados por células óseas, pero se le llama citoesqueleto a esa estructura que hace que la célula tenga la forma que tiene y se dispone como se dispone en el espacio. Entonces, definiendo el citoesqueleto, es un tratado tridimensional formado por proteínas que se lo define como el sostén de la célula. Por lo tanto, le va a dar la forma que tiene, ya que las células tienen diferentes formas, como por ejemplo, la célula de la piel tiene la forma cuadriculada, mientras que las neuronas tienen más formas. La más simple es triangular y tiene formas más complejas. También organiza organulos dentro de la célula, es decir, el citoesqueleto es el que hace los organulos que no se choquen en unos con otros. También el citoesqueleto tiene que ver con la división celular, porque se reconfigura, como por ejemplo el remodelación de una casa, se destruye algunas paredes,
para crear otras. También sirve para dividir células. El citoesqueleto hace que las células se unan unas con otras, y esto que le permite que se comunique el interior de la célula con el exterior, y hace que tenga la forma que tiene cada célula. Ya, yo les voy a hablar de regrésale compa, ¿ya? De los 3 tipos principales de los filamentos proteicos que se dividen en filamento de actina, filamento intermedio y microtúbulos. Los filamentos de actina o microfilamentos son de 3 a 7 nanómetros que están formados por proteínas globulares, que es la actina. Lo que tiene de interesante es que ella se monta y se desmonta muy fácil y muy rápido. O sea, se polimeriza y se despolimeriza rápido. Ya que esto ya me da una pista de que la cual va a ser la función de soporte y estabilidad. Muchas de las veces los filamentos de actina es moverse a lo que podemos encontrar en el caso de una ameba. Cuando la ameba saca un trocito de su plasma lema, eso da gracias a filamentos de actina que polimeriza y despolimeriza. También se encuentra formado en el anillo contráctil, que es útil durante la contracción muscular. De hecho, los músculos que nosotros tenemos tienen mucha actina y mucha miosina que se estiran y se encogen. Por lo tanto, dan un soporte y una estabilidad, pero por el movimiento también, es decir, que estos filamentos de actina, si los ubicamos en la célula, están en la célula de la periferia. Pasa con compañera a la otra. Los filamentos intermedios, estos miden de 10 nanómetros. Es decir, que no son proteínas globulares, sino que es una agrupación de proteínas fibrosas. Estas proteínas fibrosas se agrupan de 2 en 2, formando dímeros, y a su vez también forman grupos de 2 parejas que son tetrámeros. Estos finalmente son exclusivos en células animales y su función no es el movimiento, sino lo contrario, es la rigidez. Por ejemplo, la queratina. La queratina es un filamento intermedio de uniones celulares. Estos son los tronquitos que se unen entre célula y célula. También son filamentos intermedios. También sirve para anclar una célula al medio extracelular. Recordemos de que la célula no está en el aire, sino que están muy cerca de una a las otras, y es una gran matriz conocida como la matriz extracelular. Y también esta filamento intermedia fija el núcleo. Ya, en la otra. Talía, ¿dónde encontraremos filamentos intermedios? Los filamentos intermedios los vamos a encontrar en la queratina, porque forma la rigidez, por ejemplo, en la queratina en el pelo. O sea, es rígido. ¿Dónde más? ¿Qué me preguntó, Doc? ¿En dónde encontraremos, en qué parte del cuerpo, en qué células, de qué sistemas encontraremos filamentos intermedios? La matriz extracelular. ¿De qué células? De las células. ¿Cuántos tipos de filamentos intermedios hay? No, eso no consulté, Doc. ¿Cuántos tipos de filamentos intermedios hay? Doc, ¿es en ectoplasma tal vez? ¿Perdón? ¿En ectoplasma?
Filamentos de queratina. Filamentos de queratina son unos. ¿Qué otros filamentos hay? En el citoplasma, la verdad es que sí hay, pero quiero saber de qué células, células de qué sistemas. ¿Ya? De queratina sí, que están en la piel, ¿no es cierto? Podría ser en las células epiteliales. Ya, exacto. Esa es una. ¿Filamentos de qué dijo Don? Filamentos intermedios. Dicen en las células óseas. En las células óseas. En las células musculares, Doc. Puede ser células musculares. Sí, también hay unos más importantes. Los más importantes que incluso se están ahorita descubriendo muchas enfermedades. En las epiteliales, tal vez. No. Inmunológicos. ¿Les viene a la mente los neurofilamentos? ¿Ah? Las neuronas. En la neurona. Exactamente. Lo que es la neurona. En las neuronas, ¿ya? Forman parte de las neuronas, sobre todo de los axones, así como en las células epiteliales también, ¿sí? Y las células de la neuroglía, ¿ya? Que las células de la neuroglía son las que dan el soporte a todas estas neuronas, ¿ya? Pásele la otra. Pase de los microtúbulos, compañera. Bueno, los microtúbulos miden 25 nanómetros, ya que estos son más grandes. Este es el centro organizador de microtúbulos. En el caso que hablamos de los centriolos tienen la función de organizar los microtúbulos, que son el sistema esquelético. Los microtúbulos se encuentran por todo el citoplasma. De hecho, son los que se comunican con el retículo endoplasmático, con el aparato de Golgi, y esto hace que la vesícula se vaya de un lado a otro, lugar de perderse por el citoplasma de la célula. Hacen que dentro del aparato de Golgi vayan en dirección en un lugar de irse hacia arriba o hacia abajo o volverse hacia atrás. Por lo tanto, tiene que ver el transporte vesicular y transporte de sustancias. También su función es la división celular. Si no tuviéramos microtúbulos, cuando nuestra célula se divide en 2 cromosomas, no quedaría perfectamente divididos en 2 para que cada célula hija tenga la misma información que la célula madre. Es decir, los microtúbulos son los que andan en los cromosomas formando el uso meiótico y el uso meiótico. Es lo que hace que tú puedas, que los cromosomas formando la placa ecuatorial que se llama durante la metafase, y por último vamos a ver que se forma la estructura de la estructura interna de cilios y flagelos. Eso Ya. es todo de mi parte. A ver. Regrésele. No, ya le regreso yo. Ya. A ver, Talía, entonces, de todo lo que nos contó, de cuáles son las principales funciones de los microtúbulos. De los microtúbulos, la principal función es de transportar. Ya, ¿qué transporta y cómo lo hace? Transporta el citoplasma, se comunican con el retículo endoplasmático, con el aparato de Golgi, y esto hace que la vesícula se vaya de un lado a otro, ya que no se vaya ni para arriba, ni para abajo, ni hacia atrás. Ya. También hace la división celular, que es otra función que hace los microtúbulos, la división celular, ya que en esto
es cuando una célula se divide en dos, ya que como se divide en dos, va, para que lleve transporte la misma información hacia la célula hija. Ya, aquí usted nos ha puesto una imagen de un microtúbulo, sí creo que todos la pueden ver. Y hay algo que dice extremo negativo y extremo positivo. ¿Qué quiere decir eso de ahí? No la veo yo. Aquí en la imagen de su diapositiva, Déjeme de su poner. exposición. Ya. En el extremo positivo es de que ¿qué será? No, eso yo no encontré. No, o sea, no me fijé en esto. Yo solo ¿Y por no qué sé. si es parte de la estructura del microtúbulo? Es una parte muy importante del microtúbulo, cómo cumple su función. Es la parte principal del microtúbulo. ¿Cuáles son las dos subunidades del microtúbulo? Yo, por favor. Diga, a ver, Caterina, dígame. Ya, en lo que es estamos en lo que es las proteínas motoras asociadas. Ya. Tenemos lo que es la disneinas y las quinesinas. Dineína y cinesina, sí. Ya, donde la disneína va a hacer a lo que es el extremo negativo con el signo negativo, y dentro de lo que es las quinesinas va a ir a lo que es el extremo positivo. Ya, más o menos. Algo así. Más o menos tiene la idea, ¿sí? ¿Quién sabe? ¿Quién me dice qué son estas bolitas de aquí que están formando el microtubo? Proteínas, ¿no? Son proteínas, pero ¿cómo se llaman? Diméricas globulares, no. Son dímeros. Son dímeros que están formando el microtúbulo en sí, ¿ya? Acuérdense que el microtúbulo es como una estructura hueca por dentro, ¿ya? Y tiene estas bolitas de aquí que se van agregando alrededor, ¿sí? Y forman como un sorbete más o menos, ¿ya? Así es la estructura de un microtúbulo. Y cada una de estas bolitas son subunidades de los microtúbulos y están formados por polímeros de tubulina. Son estos de aquí, tubulina alfa y tubulina beta. ¿Ya? Doc. Dígame. Lo que pasa es que más adelante se explica un poquito más de esto y ahí está lo que está diciendo. ¿Ya? Ya. Muy bien, muy bien. Listo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Quiero que recuerden esto de aquí, que esto posiblemente vaya para la prueba. Regrésele, Caterina, por favor. Ahí. Más adelantito. No, más adelante. Ahí. Muy bien. Entonces hablamos de que dentro de el citoesqueleto, principalmente el citoesqueleto forma el sostén de la célula, ¿no? Es lo que le da la forma específica para cada célula, ¿ya? Y dentro de todo este citoesqueleto hay tres estructuras principales, llamadas microfilamentos, filamentos intermedios y los microtúbulos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hablábamos de los microfilamentos? Están principalmente compuestos por filamentos de actina, ¿sí? ¿Qué es la actina? Es una proteína globular. ¿Para qué sirve? Principalmente sirve de movimiento, está formando y forma parte
de la contracción muscular. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en los tejidos musculares, en las células musculares, tenemos muchísima actina y otra proteína que se llama miosina, ¿ya? Porque estas dos proteínas de aquí van a formar parte de lo que es el sarcómero, ¿ya? Que es la unidad funcional de la célula muscular, la que le da la contractilidad de la célula, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las principales funciones de los filamentos de actina? Brindan movimiento para la célula y principalmente contracción muscular. Sirven en la contracción muscular asociados a los filamentos de miosina, ¿ya? Estos de aquí también son o forman parte como los filamentos como los microtúbulos, porque estos también tienen, ¿qué pasó? Estos también tienen un extremo polar y tienen extremos polares, ¿ya? Un extremo positivo y otro extremo negativo, que en donde se van a ir agregando muchos más muchos más filamentos de actina, ¿ya? ¿Quién estaba compartiendo? Que vuelva a compartir, por favor. Luego de esto, tenemos los filamentos intermedios, ¿ya? Como su compañera explicaba, estos más que ayudar al movimiento de la célula, ayudan al sostén de la célula, ¿sí? En muchos libros hacen semejanza como a las estructuras metálicas que van en las construcciones, cuando se forman las columnas para hacer las casas y todo eso. Hacen una analogía a los filamentos intermedios, que son estas varillas de acero de las casas. Ellas son las varillas de acero de las células, en cambio, ¿ya? Para que les brindan este sostén. Adelántele una más, por favor. Ya. Entonces, son proteínas muy fibrosas y la fibrosidad es lo que le da esta rigidez a los filamentos intermedios, ¿ya? Bueno, y aquí pueden formar tanto dímeros como tetrámeros. Y lo que les mencionaba, ¿no? Que hay como 8 tipos distintos de filamentos intermedios, en los cuales están los filamentos de queratina, los neurofilamentos, filamentos de bimentina y muchos otros filamentos más, ¿sí? Forman parte de la neuroglía, forman parte del tejido muscular también. Adelántale un poquito. Ya. Y los microtúbulos. La principal función es el transporte, ¿ya? Y esto, pongan atención porque esto va al examen. La principal función de los microtúbulos es transporte para vesículas asociado a proteínas de transporte. ¿Qué proteínas de transporte? Las que Catherine ya mencionó. Dineína y... ¿cuál era la otra, Catherine? Disculpe, doctor, como dijo, ¿transporte para qué? Quinecina. Sirven de transporte para las vesículas, ¿ya? Sirven de transporte para las vesículas. ¿Cómo lo hacen? Sus compañeros ya van a explicar mucho más adelante, ¿ya? Pero estas son las principales funciones y eso es lo que ustedes deben de saber. Desplazan las vesículas y transportan sustancias, ayudan en la división celular, a la separación de las cromátidas y forman parte de las estructuras internas de cilios y flagelos que ya vamos a ver más adelante. Ahora sí, la siguiente persona. Pásale, compañera, a la otra diapositiva. Está terrible.
No se pasan. ¿Alguien más tiene las diapositivas que pueda compartir alguien más? Ya le comparto. Ya, muy bien. Arribita hay una parte que dice presentación. Ya, ahora sí, dele hacia adelante, donde estábamos. Ahí sí. ¿Ya? A ver, Yulexi. Bueno, yo en sí voy a hablar de las estructuras de los microtúbulos. Prácticamente estos tienen unas estructuras muy dinámicas. Quiere decir que estos se pueden formar y se pueden destruir de acuerdo a cuáles sean las necesidades de las células. Muy bien. Pase la otra diapositiva, compañera. En sí, estos están formados por lo que son la proteína tubulina A, que significa alfa, y tubulina B, que significa beta. En sí, ¿qué es una tubulina? Una tubulina es una proteína globular dimérica, el cual está constituida por dos polipéptidos, como lo acabo de mencionar, la tubulina A y la tubulina B. Pues estos prácticamente se organizan en una forma de tubo, pues así es como les dan el origen a los microtúbulos, junto a los microfilamentos de la actina. Y también lo que son los filamentos intermedios, los cuales esto constituyen pues a lo que es al citoesqueleto. También en su estructura encontramos lo que son 13 protofilamentos. En sí, estos protofilamentos, pues, sus paredes están formadas igualmente de dímeros de proteínas globulares, de la tubulina A y tubulina B. Pues estas parejas prácticamente se alinean con lo que son enlaces no covalentes, los cuales pues esto se lo denominan los protofilamentos. Y por último, también en su estructura encontramos lo que son hueco interior. La otra diapositiva, compañera. En una de, ya. Bueno, una de las funciones también de aquellos es que estos ayudan a la formación del uso mitótico. También a lo que es el transporte intracelular, también a lo que es el movimiento celular de los cilios y flagelos. Y pues estos también forman sirven como esqueleto interno. También estos forman lo que son mecanismos de desplazamiento de materiales y también de lo que son organelos celulares. También es un componente, es un elemento móvil para los cilios y los flagelos. Y también pues estos son componentes primordiales que se encargan de la mitosis y la meiosis.
Ya. Ya, Doc, como más o menos un resumen de todo lo que son microtúbulos, como decía la compañera, tienen un diámetro de 25 nanómetros y un grosor de 4 nanómetros y pueden extenderse a lo ancho de toda la célula. Los microtúbulos son túbulos largos, huecos y sin ramificaciones, compuestos por subunidades de proteína de tubulina. Ya. Encienda la Como cámara, decía la por favor. compañera, ¿yo? Sí, ya, muy bien. Ya, como decía la compañera, la tubulina es una proteína que es de bastante ayuda para las células mediante un ensamblaje de microtúbulos. Y esta tiene funciones celulares muy cruciales, de mucha importancia. Hablando más de lo que es los microtúbulos, se puede decir que son estructuras cilíndricas formadas por 13 protofilamentos. Están formados por unos dímeros, que estos a la vez son tubulinas alfa y tubulina beta. Estas son moléculas que se encuentran asociadas a los protofilamentos y estos a la vez se asocian formando los microtúbulos. También estos sirven como caminos o rutas para el movimiento de organelos y vesículas de transporte celular. Eso, Doc. Ya. No voy a hablarle lo que es sobre el artículo científico. Este está publicado por el Instituto Superior de Ciencias de Villa Clara. Trata de lo que es el citoesqueleto. Él tiene una perspectiva desde la biología molecular del cáncer. Dentro de los que han investigado está el doctor Otamar Giraldo Blanco, la doctora Montserrat Solano García y la doctora Irmar Costar Trache y el doctor Eduard Strich, publicado por la revista cubana de investigación biomédica de la versión ISS. Esos son, creo, un código, algo así. Pásele, por favor. Ya, vamos para poder entender un poquito sobre lo que es el artículo. Vamos a ver lo que es el citoesqueleto y los filamentos de actina. Como anteriormente ya se explicó, es una red dinámica que va a ser de polímeros de actina. Y estas redes van a tener como se dice, variedad de proteínas. Se da la investigación en relación de lo que son los filamentos de actina del citoesqueleto. Estos van a modular lo que son las señalizaciones que van a corresponder a lo que impide a lo que incide a la membrana plasmática. Lo que es GTPasa, que significa guanina trifosfato, algo así, trifosfatasa. Sí, está muy bien. REO es una proteína que está dentro de lo que es el citoesqueleto y lo que es filamentos de actina, según lo que se investiga en el artículo, donde lo que es el citoesqueleto y la actina están envueltas en vías de señalización. En sí nos explica que la proteína REO es un mecanismo de transporte. Estos van a activar a lo que es la cascada de quinasa, que va a regular lo que es la expresión genética, que va a lo que es la progresión del ciclo celular y la proliferación de las células. Fácil.
Dentro de estas estructuras van a ver lo que son las expresiones gamma, si no me equivoco, porque no pude poner bien lo que es y la beta, Ya. que así como ya se explicó anteriormente, también son existentes dentro de los microtubos. Estas van a ser una familia genética que van a ser precursoras dentro de lo que es, para hablarles, o sea, para que entiendan, en el ADN tenemos, ¿cómo le diría yo? Espacios que se dividen por números, que son de 5 a 6. Bueno, son varios números, pero esta va a ser un precursor exactamente lo que es 5 y 6. Mientras que la beta-actina es una isoforma de lo que es la actina citoplasmática dentro de las células eucariotas no musculares. Dentro de estas, las isoformas de actina no van a ser expresadas diferencialmente. También puede coexistir dentro de las mismas células de segregación en lo que es las diferentes regiones. Estamos hablando en esto del gen, del gamma activo, algo así es. La localización del cromosoma, esto lo vamos a encontrar en una localización del cromosoma 17Q y 25 y 12 para lo que es la elevación de la homologación estructural de otra actina citoplasmática. Fácil. Ya, dentro de la también nos habla de lo que es la estructura y la expresión igual, que van a hallar regiones que se interrumpen, codificantes en lo que es identificados lo que es los codones. Exactamente que estos son de menor longitud y estos van a ser lo que es el gen beta-actina, que está existente homologado en lo que es la región flanqueada de 5', en la secuencia del intro 3. Bueno, algo referente a lo que es el ADN, más esto es genética un poco. Existe una considerable homología a lo que los genes, por ejemplo, entre el gen humano de beta-actina, que existe el 90%, y el gen de, por ejemplo, un animal, que la rata, que es y el pollo, algo así decían, del 85%. ¿Ya? Igual en mamíferos, a los ambos mensajeros van a poseer lo que es la longitud de 2 a 100 y correspondiente de 1 a 100 regiones codificadas. Fácil, por favor. Ya, dentro de lo que el artículo nos hablaba de las transmisiones de señal de citoesqueleto. Como ya les había explicado, dentro de esto, ya habían explicado, hay varias proteínas que, bueno, aquí en el dibujo algo les explica para que la que más importante de esta se debería bueno, la veo más importante, la que investigan en lo que es el artículo, es la RHO y la guanina trifosfatasa, ¿ya? Dentro de lo que son los 3 tipos principales de las proteínas de filamentosas, tenemos, como ya se mencionó, microtúbulos, filamentos intermedios y microfilamentos. Estos se van a, estos son el ensamblaje de la actina del citoesqueleto. Van a regular múltiples niveles de organizaciones de actina de polímero y la organización de los polímeros de actina en una red de filamentos.
Dentro de estas proteínas son moduladas por moléculas señalizadoras, como es el calcio o los fosfonocítidos y fosforilados. Así como les explicaba, estos están entre el 1, 7, 23 y 25. Dentro de lo que es de lo que se ha acumulado las evidencias, las células de los mamíferos van como son lo que es levaduras de las GT trifosfatasas de la familia RO, son los reguladores de las vías de señalización. Estos van a estimular las extracelulares o intracelulares y van a producir un ensamblaje de la organización de lo que es la actina del citoesqueleto. Pasa. Ya, como se hablaba de lo que es proteínas y estamos hablando del cáncer, aquí van a entender un poco de qué se trata lo que es el artículo. Bueno, en sí, lo que es la guanina trifosfatasa y la proteína RHO, estas van a ser muy importantes dentro del control del crecimiento y la proliferación celular. Es conocido que estas proteínas van a estimular lo que es la progresión de la fase G1 del ciclo celular y la síntesis del ADN. En sí, como unas vías de señalización, como variantes de factores de transcripción nuclear, como son 42 y 43, ¿ya? Dentro de la proteína RO van a poseer lo que es el potencial de transformante en las líneas celulares de muchas proteínas, como es la GEFS para RHO, RAS y CDC42. Estas son proteínas que se encuentran dentro del citoesqueleto. Ya, estas son en sí las proteínas oncogénicas que se encuentran en lo que es 35 y 37 RAF, pero no la RHO. Esta va a provocar una transformación de malignidad en los fibroblastos de rodeadores, según lo que está la investigación. Y la CDC42, esta va a activar, induce la formación de tumores de ratones desnudos. También nos hablaba que estas tres proteínas son esenciales para la transformación de la malignidad, para inducir a lo que es otra proteína que se llama RAS existente a lo que son los experimentos que van a demostrar lo que es la coexpresión de las proteínas RAC1, RHOA con RAF1 y provoca una actividad transformante y cooperativa en lo que es 4, 29 y 35. Dentro de lo que puede haber cambios de mutaciones dominantes negativos dentro de las proteínas que ya mencioné anteriormente. Estas van a transformar a RAS en fibroblasto o sea, han transformado a RAS en un fibroblasto de un roedor porque se da dentro de la investigación en roedores. Ya, muy bien. Pasa. Ya, según las conclusiones obtenidas dentro del experimento y las evidencias, debemos decir que en el cáncer en animales van a demostrar una relación inversa entre lo que es niveles de expresión de beta-actina y grado de diferencia celular. ¿Esto qué quiere decir? Que también dentro de lo que es
la conclusión, la desorganización de filamentos se observa en fibroblastos transformados para asociar con un aumento en la motilidad de las células tumorales, y dentro de un cultivo hay un incremento del potencial de metástasis, perdón. Ya, dentro de las identificaciones tenemos las proteínas SRHO, que van a actuar como interrumpidores moleculares en el complejo del circuito de señalización en lo que es la regulación del citoesqueleto. Esto va a implicar a proteínas de la actividad transformadora, como se mencionó la RAS oncogénica. Este campo de la biología también dice que se debe investigar, o sea, no están, sí, no saben si es que la proteína RHO es proliferante de la actina o la transformación celular, o sea, que aumenta para que se haya esta activación de la RAS, que es la proteína que produce cáncer. Pero que, o sea, para ellos no es suficiente el análisis que se ha hecho dentro de la investigación, o sea, han quedado como quien se dice, en que sí y que no. Eso de mi parte. Ya, a ver, está muy interesante, la verdad. Haciendo como un pequeño síntesis, dice que, regrésale un poquito. Ya. Intentaron investigar una relación entre el RHO y filamentos de actina y el cáncer, ¿no es cierto? Según veo en fibroblastos, ¿ya? Entonces, lo que hicieron es, esta proteína RHO una de las funciones que tiene es el reordenamiento de la actina y transformación celular, ¿ya? Y lo que nos menciona es que hay una alteración cuando hay una alteración en este gen RAS, que es un gen que se conoce que es oncogénico, ¿ya? Que produce cáncer. Puede haber una modificación en las proteínas RHO que hacen que haya una desorganización en estos filamentos de actina, y esto puede ser una base para lo que es el potencial metastásico de los cánceres, los diferentes tipos de cáncer, ¿no? ¿Ya? Muy, muy interesante, la verdad. Muchas gracias, Catherine. ¿Ya? Ya se acabó la exposición, ¿verdad? Ya, Sí, muy doc. bien. Un aplauso para ustedes. Hicieron muy bien. Gracias, Lice. Ya, dejemos de compartir la pantalla, por favor. Ya, Ya, muy bien. Tomémonos unos 10 minutitos para relajarnos, desestresarnos, y luego les explico un poco más de lo que la exposición del día de hoy, ¿ya? Ya, gracias. Muy bien.
de la proteína. Sí. ¿Ya? Para la traducción del ARN. Para la traducción del ARN mensajero, ¿no es cierto? Ujú. O a Mensajero a proteína. proteína. Ya, muy bien. También tenemos otras estructuras como los proteosomas y las inclusiones que yo les decía, ¿ya? Entonces, acuérdense bien de todos estos componentes porque pueden ir para la prueba. ¿Ya? Bueno, dentro de la citosol tenemos orgánulos membranosos, que quiere decir que tienen membrana, como la membrana nuclear, y todo el retículo endoplasmático, que es una red de endomembranas, y el aparato de Golgi. Y orgánulos no membranosos, que son los que ya les mencioné anteriormente. ¿Sí? Tenemos inclusiones y la matriz citoplasmática, denominado citosol. ¿Cuáles son los organelos no membranosos? Proteosomas, ribosomas, el centrosoma o el centro organizador de microtúbulos, centriolos. Estos de aquí, y como parte del citoesqueleto, microtúbulos, filamentos de actina y filamentos intermedios. ¿Ya? ¿Qué son las inclusiones? Acumulación de macromoléculas que carecen de membranas, que se pueden encontrar en los hepatocitos como acúmulo de gránulos de glucógeno que sirven como depósito de energía para una energía mucho más rápida. ¿Ya? Y en algunos tipos de células, como las células musculares estriadas, hay depósito de triglicéridos, grasas, que sirven como reservas de energía. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos pigmentos también, que les mencionaba, pigmentos como la bilirrubina, pigmentos de la lipofusina. La lipofusina es un pigmento que por ejemplo, en laboratorio se utiliza mucho para ver células ya maduras, células muy viejas, ¿ya? Por lo que se conoce como un pigmento de envejecimiento. Todas las células que se ven con pigmentos de lipofusina quiere decir que son células viejas. Y cristales de proteínas que tienen un uso desconocido todavía. Y aquí tenemos más o menos cómo se ven a nivel de tejido, a nivel de células, ¿ya? Vemos esta parte de aquí que son las... ¿dónde está? ¿Dónde está? Ya. Esta parte de aquí, esto de aquí que son los pigmentos de lipofusina, tenemos inclusiones de glucógeno, esta parte de acá, inclusiones lipídicas, que es toda esta parte de acá y parece que fuera como que toda la célula, y el citoplasma simplemente es esta partecita finita que está alrededor, ¿ya? Y el núcleo de las células del tejido adiposo es esto de aquí. Inclusiones cristalinas que están compuestas por proteínas principalmente. Entonces tenemos los ribosomas, que era lo que ustedes mencionaban. Ayuda a producir las proteínas a través de la traducción del ARN mensajero. ¿Ya? Estas ribosomas es muy importante que conozcan que contienen dos subunidades, subunidad grande y subunidad pequeña. ¿Sí? O subunidad mayor, 60S, y subunidad menor, 40S. ¿Ya? ¿Qué son estas partes de aquí? Y esta parte de acá. ¿Para qué sirven? Cuando llega la molécula de ARN mensajero por esta parte de aquí, ¿de qué está conformado el ARN? ¿Tienen idea? Esto de aquí. ¿Qué son cada una de estas cadenas de aquí? Actina, miosina, tiamina. Guanina. Exactamente, son bases nitrogenadas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el ribosoma? Simplemente viene aquí y lee una guanina y coge del citoplasma un aminoácido y lo incluye acá en la subunidad.
grande, ¿ya? Pasa una molécula de timina, una base nitrogenada de timina, coge otro tipo de aminoácidos. Y así con todos los demás, uracilo, ¿sí? Adeninas, timinas, guaninas. Y hasta que forma toda esta cadena de aquí, que es la cadena proteica, ¿ya? Y esta es la primera estructura o el primer nivel de estructura de las proteínas, que es una cadena proteica lineal, ¿ya? Luego de esto, ¿qué sucede? Depende mucho de dónde se encuentra el retículo endoplasmático. Tenemos retículos endoplasmáticos libres en el citoplasma, que lo que van a hacer es generar proteínas intracelulares que se van a quedar dentro de la célula, cumpliendo funciones como ¿qué? Funciones de transporte, funciones de bombas de membrana, funciones de sostén de la célula, formando parte del citoesqueleto, y otro tipo de proteínas, de ribosomas, perdón, que se encuentran en el retículo endoplasmático rugoso, que lo que van a hacer es, se forman moléculas de, proteínas de exportación, ¿ya? Que van a salir de la célula. Por ejemplo, transferrina es una molécula, es una proteína que se encuentra fuera de la célula. ¿Saben para qué sirve la transferrina? Sirve para el dígame. Eso iba a decir para transportar. Ya, sirven para el transporte del hierro en la sangre, ¿ya? Para eso sirve la transferrina. Y otras proteínas más, como por ejemplo la albúmina, que la albúmina también sirve mucho como transporte para fármacos, y para otras sustancias, ¿sí? De aquí, lo que tienen que saber es ribosomas, ¿para qué sirven? Producción de proteínas a través del proceso de traducción del ARN. Tienen dos subunidades, mayor 60S y menor 40S, y que se encuentran libres y forman proteínas intracelulares y unidas al retículo endoplasmático para proteínas de exportación. ¿Sí? Estas proteínas de exportación, ¿a dónde se van a ir? Posteriormente al aparato de Golgi para sufrir modificaciones post-traduccionales, es decir, un empaquetamiento, un plegamiento para que puedan salir hacia el exterior, ¿ya? Bien. Y para esto, las proteínas se unen a algunas señales, que son señales de anclaje, ¿ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos de algunos péptidos de señal. Por ejemplo, el péptido señal para el retículo endoplasmático, que es todo esto de aquí, que lo que va a hacer es, se pegan estos péptidos a la proteína y dan el medio de señalización que deben de ir al retículo endoplasmático. Así con la péptido señal para el núcleo, para las mitocondrias y para los peroxisomas. ¿Ya? En cambio, ¿qué son los proteosomas? Los proteosomas, su principal función es degradar las proteínas, ¿sí? ¿Qué proteínas? Proteínas que ya están viejas, que ya no sirven, o proteínas que están mal formadas o mal plegadas, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? Bueno, son pequeños organelos compuestos de complejos proteínicos que se creen que están presentes tanto en el citoplasma como en el núcleo, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos de aquí? Simplemente, esto de aquí es un complejo de proteosoma. Lo que hacen es, señalan la célula, por así decirlo, dan una señal a las células que deben de ser degradadas a través de esta señal de aquí, esta proteína que se llama la ubiquitina, ¿ya? Y con esto dan una señal a todos los proteosomas que se encuentran en el citoplasma para que únicamente estas proteínas que están ya señaladas por la ubiquitina puedan ser degradadas. Entonces vienen acá, vienen al complejo de proteosomas y se dividen o se desintegran
en polipéptidos cortos y sobre todo aminoácidos. ¿Para qué? Para que vuelvan a ser utilizados nuevamente en la formación de nuevas proteínas, ¿ya? Este complejo de proteosomas o todo este proceso, más dicho, de ubiquitinización y degradación de proteínas, ocupa ATP, ¿ya? Recordaránse que esto de aquí ocupa siempre la molécula de ATP. Bien. Y luego tenemos las partes del citoesqueleto. Lo que les mencionaba era que, y lo que su compañero, no me acuerdo quién dijo, que los microtúbulos tienen una inestabilidad dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que estos polímeros de tubulina alfa y beta de aquí, que son estos de aquí pequeñitos, siempre se van desintegrando y se van integrando nuevamente al microtúbulo. Y por eso les decía que me expliquen un poco mejor sobre qué quiere decir esto de extremo positivo y extremo negativo, ¿ya? ¿Y qué es lo que dice? Que el extremo negativo es un extremo que no crece, no puede crecer, no pueden agregarse más polímeros de tubulina, ¿ya? Pero sí pueden ceder los polímeros. Es decir, ahí perdón. ¿Qué quiere decir? Que viene de aquí, que viene de aquí un polímero de tubulina y viene y se une a esta parte de acá. Viene de aquí y se unen de acá, ¿ya? Entonces acuérdense que el extremo negativo del microtúbulo siempre cede polímeros de tubulina, mientras que el extremo positivo del microtúbulo siempre recibe polímeros de tubulina. Y de esta manera van creciendo los polímeros, ¿ya? Y por eso tienen esta propiedad de movimiento celular, otorgan la propiedad de movimiento a la célula, ¿ya? Y de transporte también. Como les mencionaba, pueden ensamblarse y desensamblarse rápidamente, lo que les confiere un término denominado de inestabilidad dinámica. Se originan todos en el centro organizador de microtúbulos y tienen estos extremos positivos y negativos. Muy bien. ¿Para qué sirven? Están implicados en funciones como transporte vesicular intercelular y esto es lo que quería hablarles. Perdón un momentito. Ya. Ya. Si ven esta proteína de aquí, ya. Esta proteína de aquí es una proteína transportadora. Esta parte que está debajo es un microtubo. ¿Y qué es lo que hace esta proteína transportadora? En su parte, en su cabeza, por así decirlo, trae una vesícula. ¿Sí? Entonces, estas proteínas transportan vesículas hacia adentro o hacia afuera de la célula. ¿Ya? ¿Y cómo funciona estos de aquí? Son proteínas tanto dineínas como cinesinas. ¿Ya? Estas de aquí, estas proteínas tienen como dos piececitos, ¿ya? Que es esta parte de acá y esta otra parte de acá. Estas de aquí se van formando enlaces químicos con cada uno de los polímeros de tubulina, ¿ya? Forman enlaces químicos y es como que esta proteína fuera dando pasos, ¿ya? Forma un enlace químico, por ejemplo, aquí, a esta parte de aquí, se fosforila y esta parte de aquí cambia de conformación y da un paso más hacia adelante. Y así mismo con el otro pie, que va a la parte de atrás, va más hacia adelante. Y a través de esto forman, sirven de vehículo o de transporte para
para las proteínas, para las vesículas, perdón. ¿Ya? Esto de aquí, los filamentos de actina y de miosina, filamentos de actina o microfilamentos, perdón, son estructuras helicoidales de actina. ¿Qué quiere decir? Que tienen esta parte de aquí como que si estuviera una hebra enredada sobre otra hebra, ¿ya? Son finas, cortas y flexibles. Igualmente tienen un extremo positivo en donde se van a ir agregando mucho más polímeros y un extremo negativo en donde se van a ir disociando. ¿Ya? ¿En qué interviene? En estas principales funciones de aquí: anclaje y movimiento de proteínas de membrana, formación del núcleo estructural de las microvellosidades y invaginaciones, y en el movimiento celular. ¿Ya? Y finalmente los filamentos intermedios, que es lo que yo les mencionaba, ¿no? Que son ya estructuras mucho más rígidas, mucho más fuertes, de las cuales existen 6 clases. Y como funciones forman parte de la lámina nuclear dentro del núcleo. Distribución de la cromatina, es decir, ayudan en la separación de los cromosomas cuando existe la mitosis. Moléculas sirven de adhesión. Déjenme ver si tengo... Ya. Esta parte de aquí de moléculas de adhesión sirve mucho, sobre todo en las células de la piel. ¿Por qué? Porque en las células de la piel nosotros necesitamos muchas uniones que impidan que nuestro tejido, nuestra piel, que nuestras células se separen, por así decirlo, ¿ya? Y eso es lo que le confiere la barrera protectora al cuerpo, ¿no? La piel. La piel es la primera barrera protectora del cuerpo. ¿Y cómo forman parte los filamentos intermedios? A través de unas uniones intercelulares. Es decir, esta de aquí para acá es una célula y esta de aquí para acá es otra célula. ¿Ya? Entre estas dos células de aquí se forman filamentos o uniones muy, 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 muy fuertes. Aquí. ¿Sí? Que son filamentos intermedios. Estas uniones de aquí son denominadas desmosomas cuando unen una célula que está al lado de la otra. ¿Ya? Y forman parte de de filamentos de anclaje para las células. ¿Ya? Y también forman parte de unión entre la célula, entre esta célula de aquí, y la lámina basal de todos los tejidos. Y forman parte de los hemidesmosomas, que son estos de aquí. Y les dan esta característica que son muy fuertes estas uniones de aquí. ¿Sí? Entonces, doctor, o sea, disculpe la preguntita, o sea, ahí se pegan. Exactamente. En otras palabras, por ejemplo, en caso de haber una cicatrización, van casi similar haciendo esas células como que se van pegando y como que irán sanando. ¿O a estoy ver, mal? Cuando hay cicatrización, no, porque la cicatriz se forma por tejido conectivo, ¿ya? Entonces, estas células que son células epiteliales normales se cambian por tejido conectivo, ¿ya? Más bien cuando hay una regeneración, por ejemplo, cuando hay una cortada que no deja cicatriz, la piel se va regenerando. Entonces, lo que hacen las células es, desde la lámina basal, empiezan a crecer. Crecen las células, pasan por un estrato de la piel denominado estrato basal, luego cambian por un estrato espinoso, luego por un estrato reticular, luego por un estrato laminar, parece que es, y finalmente por un estrato ya córneo o queratinizado, que ya simplemente son células muertas de aquí, ¿ya? Y a medida que estas
células van en crecimiento hacia la superficie de la piel, van formando estas uniones, estos anclajes de unas células con las otras, ¿ya? ¿Sí se entiende? Sí, sí, le entendí ya. Ya, muy bien. Entonces, si les pregunto, los filamentos intermedios en la piel, ¿de qué estructuras están formando parte? Ustedes dicen uniones intercelulares con desmosomas de una célula con la que está al lado y hemidesmosomas de una célula con su lámina basal. ¿Ya? ¿Qué más de aquí? Ya. Y estos son los tipos de filamentos que les decía que hay, ¿no? Tenemos filamentos intermedios de la queratina que están en la piel, que ya los vimos, de bimentina formando parte del tejido conectivo, que es algo que los hace muy resistentes, formando parte de neurofilamentos, de neuronas, y de láminas en el núcleo celular, que es que forman parte de la lámina nuclear. ¿Sí? Ya. Luego tenemos esto de aquí que les mencionaba, que es el centro organizador de los microtúbulos, que simplemente son estructuras, déjenme ver si lo tengo aquí adelante, ya, que son esta estructura de aquí, ¿ya? ¿Qué es lo que hace o dónde se encuentra el centro organizador de los microtúbulos? Pegadito al núcleo, pegadita a la membrana nuclear, ¿ya? Y simplemente este centro organizador hace lo que su nombre mismo lo dice, organiza todos estos microtúbulos de aquí, dirigiéndolos principalmente hacia la parte exterior o externa de la célula, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen? Controla la cantidad, polaridad, dirección, orientación y organización de los microtúbulos, ¿ya? Y forma parte del uso mitótico cuando hay división celular, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Este centro organizador de microtúbulos, nosotros tenemos uno por cada célula. Cuando hay mitosis, cuando hay división celular, también se divide, ¿ya? Se divide y se colocan uno en cada nueva célula que se va a formar. Y de aquí lanzan todos estos microtúbulos, todos estos de aquí, que ayudan en la división celular, ¿ya? ¿Cómo lo hacen? Dividiendo las cromátidas también. Al igual que los microfilamentos, estos de aquí también ayudan a dividir las cromátidas de aquí. Entonces, cada cromátida se dirige hacia su célula y se forma la nueva célula, ¿no? Y también actúan como les decía, que son muy dinámicos, tienen una inestabilidad dinámica. Aquí tenemos, por ejemplo, estos microtúbulos de aquí que lo que hacen es, se van agregando cada vez más hacia las partes opuestas de la división celular para ir como que de una manera jalando la célula, ¿no? Jalándola y produciendo la división celular. Ya. Otra función que tienen también, que tienen estos de aquí, los centriolos, forman parte de los cuerpos basales de los cilios y flagelos. Es decir, van y se colocan en la parte interna y debajito de la membrana nuclear. Y de aquí lanzan los microtúbulos para formar los cilios y para formar los flagelos también.
Y finalmente, bueno, es parte de la matriz citoplasmática, que es lo que ya les había mencionado. ¿Sí?